Cordial saludo, mi nombre es Karen Charicha con Rodríguez. Vamos a exponer el caso de COVID-19 frente a la pobreza. Mi ID es 776446 y estudio Administración Financiera. Análisis del caso. Como palabras claves pusimos pobreza extrema, falta de oportunidades, no estábamos preparados ante este fenómeno, fue un hito para la historia humana y necesitábamos de ayudas externas. Es importante ver cómo la mayoría de colombianos afrontaron la pandemia en el 2020, siendo este un fenómeno que a raíz de la contaminación y los desastres de los seres humanos hemos afrontado de diferentes maneras, ya que nos afectó a toda la población, pero algunas más que otras. Los colombianos somos echados para adelante, pero en estas circunstancias que la vida nos pone, son nuestras condiciones las que nos definen. Cuando no hay donde trabajar y alimento hay poco. Somos vulnerables ante estas situaciones. La desigualdad de este país está muy marcada y las brechas sociales son pocas para aquellas personas que nos puedan ayudar. Así como la familia Suárez, ellos tuvieron que solucionar de alguna manera cómo sobrevivir ante este fenómeno, muchas veces aguantando hambre y viéndose con lo estrictamente necesario. Es allí donde nos cuestionamos por qué la pobreza social y la pobreza multifuncional nos definen, llegando así a la pobreza extrema. El caso de COVID-19 es un caso en donde a muchos colombianos nos llegó a afectar demasiado por nuestras condiciones, por no estar privilegiados económicamente. El COVID-19 llegó a afectarnos de una manera estrictamente grave. Causas y la problemática. Fueron las faltas de oportunidades, el manejo de malos recursos, la falta de empleo, la mala organización de los recursos, el desfalco de fondos públicos y la corrupción los que nos llegaron a afectar grandemente en esta situación, ya que si hubiera una buena organización de fondos públicos, si Colombia hubiera estado preparada ante este fenómeno, nosotros no nos hubiéramos afectado de esta manera, ya que las consecuencias fueron los niños en desnutrición, hambre ocultas en faltas de vitaminas en los niños, empleo informal, las empresas fueron cerradas, la salud se vio altamente afectada, los colombianos sufrieron estrés y ansiedad, depresión y llegando a la muerte de los seres queridos. Todo esto, la falta de hambre, ver a nuestros familiares afectados por el COVID-19, ya que no podíamos salir a ningún lado, teníamos que cuidarnos. Esto fue una problemática grande para nosotros, ya que fue un hito en la historia, sabiendo que no lo podíamos afrontar. ¿Por qué? Porque no teníamos esa calidad económica para hacerle frente a la pobreza, a la alimentación, a falta de recursos. Fueron estas las consecuencias de estos hechos. La tasa de desempleo en 2020 en Colombia fue grandísima, eh, aumentando el 3,9% de la variación y en puntos porcentuales fue el 5,4% de colombianos que se vieron afectados sin empleo, y esto pues obviamente dispara las estadísticas frente a las personas que roban, que matan, a las personas que se ven en la calle y pues no tienen más que robar para así sustentarse, su familia. Eh, También vemos afectados a los niños que pues no tienen nada más que hacer, sino lo que les ofrece la sociedad, lo que les ofrece el entorno. Y estos niños pues se ven afectados también en alimentación y en la salud también, porque pues la salud como tal
se vio muy afectada en esta época porque los hospitales estaban llenos, la mayoría de gente enferma por el COVID-19 y pues mucha gente no pudo despedir a su familia porque era un riesgo de contaminación también y de un riesgo para prenderse el COVID-19 a las familias. Como tal, teníamos que despedir a nuestros familiares desde lejos, imaginariamente, porque no podríamos ni abrir el ataúd por este riesgo, y es entendible. Y como sustentación, el caso de esta familia Suárez fue muy común para los colombianos, ya que se vieron obligados a retornar a su ciudad natal, a encontrar una hospitalidad, ya que en donde estaban las oportunidades estaban muy complicadas. Allí se refleja la falta de oportunidades y el mal manejo de los recursos de Colombia, ya que si el país hubiera estado preparado para esta catástrofe, hubieran sido menos los riesgos de pobreza, hubiera sido mejor el manejo de la situación y no se hubieran presentado tantos desastres familiares porque nuestras familias, tanto tiempo conviviendo, pues disparó la violencia en nuestras casas. ¿Por qué? Porque no había comida, no había eh, oportunidades tampoco, falta de empleo, la ansiedad de estar encerrados también nos afectó demasiado y nos hubiéramos sentido más acompañados por el gobierno si el gobierno hubiera estado más preparado ante esa catástrofe, si hubiera tenido reservas para alimentar a nuestros niños que se vieron afectados en esta época, a los ancianos que muchas veces se vieron también afectados. Entonces, es nuestra situación actual la que nos define ante cualquier situación externa que pueda llegar a pasar. Gracias.